Bueno, para terminar la comprensión del tema del principio del trabajo y la energía, vamos a hacer una serie de ejemplos un poquito más elaborados con el fin de dominar este concepto, ¿no? Uno no solamente se queda con los ejercicios fáciles, tiene que también se tiene que intentar también con los ejercicios más complicados para que uno pueda tomar esa confianza al momento de entender el concepto. No solamente resolver problemas, sino entender el concepto, como a continuación lo vamos a demostrar. Recordemos que el principio del trabajo y la energía, por un lado, consiste en un término de trabajo, el cual es la sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección del movimiento, y esto es igual al cambio de la energía cinética. La energía es la manifestación en forma de movimiento de el trabajo que se va conservando. El trabajo, por su parte, va partiendo de un inicio y un final. Y esto también se ve reflejado en estas velocidades de aquí. Bueno, así que este era el término que denominábamos como U y este es el término que denominábamos como T. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con este problema. Dice el enunciado del problema 4.7. El resorte mostrado, eh, cuya K es 20 newtons sobre metro, ya la unidad pasada estuvimos viendo un poco sobre resortes, y pues trabajamos el hecho de que eran lineales, de tal manera que la fuerza almacenada en un resorte es igual a K por X, ¿no? Sobre todo cuando este se comprime. Cuando se comprime el resorte se almacena la energía, porque el resorte va a tender a expandirse después, liberando esa energía. Por eso se considera que el resorte, lo vamos a ver en la siguiente lección, el resorte se considera una forma de energía potencial, porque es una energía esperando a ser liberada. Hay otra forma de energía potencial que vamos a estar viendo también más adelante, ¿no? Pero por ahorita nos vamos a enfocar no en la conservación de la energía, sino en este principio, el cual está muy relacionado, ¿no? Entonces tenemos un resorte mostrado cuya K es de 20 newtons sobre metro. Entonces aquí tenemos que en el problema 4.7, como datos, tenemos la K del resorte, que es 20 newtons sobre metro. Inicialmente se encuentra sin estirar cuando S es igual a 0. Por lo tanto, la X inicial del resorte es 0. Luego dice que el carrito de 5 kilogramos, nos están dando la masa de 5 kilogramos, se mueve a la posición S-1. S va a ser la trayectoria a lo largo del plano inclinado. Aquí digamos que hasta el origen, cuando el resorte no está ni comprimido ni expandido, pero de repente el resorte se apachurra para atrás. Es, por ejemplo, cuando tú le das cuerda a algo, ¿no? Tú le das cuerda realmente a un resorte torsional. Entonces ese resorte torsional también se va comprimiendo, de tal manera que cuando lo liberas, se va moviendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este monito de acá, no tiene no estamos patrocinando nada, y le das cuerda, ¿no? En realidad, este mecanismo suele consistir, si no de un resorte torsional, de algo equivalente, de tal manera que mientras no lo suelte, el resorte está comprimido, lo suelto, ¿y qué pasa? La energía potencial se libera en forma de movimiento. Lo mismo ocurre con este resorte de acá, se apachurra para que sea liberado. Entonces, aquí sabemos que realmente la posición inicial es la que va a ser -1. Y la posición final me está diciendo que es cuando regrese a la posición 0. Por lo tanto, este de aquí no es más que una forma de darle inicio al enunciado en forma de condición inicial. Sin embargo, el resorte se apachurra y se suelta desde la posición de reposo. Importante. Es decir, más bien, en ese -1 se suelta desde el reposo, por lo tanto, la velocidad inicial, cuando x es igual a 0, pues la velocidad es, x es igual a -1 metro, la velocidad es 0. Otra vez, para que quede más claro. Se hace para atrás, parte del reposo, y tanto por acción de la gravedad, porque esto tiene un peso, y acción del mismo resorte que se va a expandir,
eso va a liberar el carrito y va a hacer que se mueva para abajo, a una velocidad que precisamente nosotros tenemos que encontrar. Ojo, la clave para resolver estos problemas más allá de seguir un procedimiento, digamos, lineal o estático, aquí lo importante es uno imaginarse lo que está pasando, ¿no? La clave del éxito en la materia de dinámica no es tanto aprenderse las ecuaciones o entender cómo se van a utilizar, sino cómo, qué es lo que está pasando, ¿no? Con el carrito. Y en este caso, este es un carrito que estás apachurrando y que se va a liberar y va a llegar a una cierta velocidad. Eso es lo que está pasando y eso es lo que vamos a reflejar últimamente en esta ecuación que tenemos acá arriba. Bien, no perdamos de vista esto, ¿no? Bueno, obviamente, prácticamente la parte de la derecha ya la tenemos, porque ya tenemos, bueno, no, porque tenemos que sacar la otra velocidad, ¿no? Pero para la parte de la izquierda, si bien ya tenemos las posiciones, tanto la inicial como la final, tenemos que hacer un diagrama de, de cuerpo libre para ver qué fuerzas están actuando en la dirección del movimiento. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es poner su posición y con la suposición yo voy a poner lo siguiente. Fundamentalmente no hay fricción, ¿no? Y además de que el problema no lo dice explícitamente, o sí lo dice, podemos descartar la fricción porque estas llantas usualmente van a reducir el efecto. Muy diferente sería si quitamos esas ruedas y dejamos el bloque en contacto directo con la otra superficie. Ahí nosotros sí tendríamos un mayor efecto de fricción, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el diagrama de cuerpo libre. Y para el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es, pues, lo siguiente. Bueno, primero, pues como siempre, vamos a identificar el cuerpo sobre el cual están actuando todas las fuerzas. En este caso, tenemos este carrito B, ¿no? Entonces, para el diagrama de cuerpo libre, nosotros identificamos este carrito, también tenemos un ángulo de inclinación del, del plano inclinado, ¿no? Entonces, algo que me ayuda es poner estas líneas imaginarias e inmediatamente puedo ver lo siguiente. El efecto combinado, primero, lo más sencillo, ¿no? Que es el peso. El peso del objeto que va completamente para abajo. Luego, el efecto combinado de las dos fuerzas normales de las ruedas. Y finalmente, el efecto que va de acuerdo con lo que sería el resorte. El resorte va a estar actuando paralelo a la superficie inclinada. Aquí nosotros vamos a ver si esa fuerza se encuentra, en este caso, comprimiendo, ¿no? Eso es algo bien importante. Aquí lo podemos abordar de dos maneras. Primero, podemos decir que la fuerza del resorte está estirando, pero para que esto funcione, yo tengo que poner este como negativo, ¿no? Para que se pueda entender efectivamente que esté estirando. No obstante, también lo podemos poner empujando y este se tendría que hacer positivo. Sin embargo, yo creo que eso sería un poquito más confuso. Así que lo que yo recomiendo cuando trabajamos con problemas de resorte es que el resorte lo asumamos de todos modos. Atención, aquí le voy a poner F sub S, fuerza, no, bueno, spring no, vamos a dejarlo en español, F sub R, ¿no? Que es la fuerza del resorte. En este caso, esta fuerza va completamente perpendicular a lo que sería la fuerza normal, porque la fuerza normal es perpendicular a la superficie y el resorte es paralelo a la misma, ¿no? Aquí nosotros podemos ver rápidamente que estos son 20 grados. ¿Por qué? Porque esta va paralela a la superficie, estos son 90 y lo que me completa es que este de aquí tiene que ser 70 grados, ¿no? Completando pues la suma de los 180 de la superficie. Bueno, con esto nosotros ya podemos empezar a aplicar el principio como tal, el principio del trabajo y la energía. Entonces, para el análisis, vamos a ir sustituyendo
esta ecuación, ¿no? Primero, tengo la posición que va desde 0 hasta 1. O sea, inicialmente lo apachurramos y finalmente regresa a la posición de inicio. Luego, la sumatoria de fuerzas a lo largo del movimiento. Algo bien importante, el movimiento tiene que ir en esta dirección, que sería la dirección del plano inclinado, ya que si bien yo lo que estoy haciendo es apachurrar, sabemos que el carrito se va a terminar moviendo para abajo, ¿no? Entonces, aquí, yo lo que recomiendo primero es enderezar el diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a girar 20 grados en contra de las manecillas del reloj. Entonces, aquí lo que hacemos es enderezando, y para eso hay que girar 20 grados, en este caso antihorario, ¿no? Por la forma como esto está orientado. Bien. Entonces, si nosotros giramos esto antihorario, lo que vamos a hacer es que la fuerza del resorte va completamente horizontal, la fuerza normal tendría que ir completamente vertical, y el peso formando 20 grados con respecto a la vertical, dado el giro, ¿no? Se giró todo 20 grados. Bien. Con esta información, nosotros sabemos que el movimiento ahora sí, en este diagrama enderezado, va de esta forma. Y con esto nosotros podemos empezar a plantear la ecuación. Por un lado, W proyectado en la parte horizontal es opuesto a 20, así que vamos a poner aquí W, seno de 20. Y por el otro lado vamos a tener la fuerza del resorte, a la que le vamos a llamar F sub R. Ahorita simplemente lo vamos a dejar expresado así como está, y esto pues se va a integrar en la dirección ahora que vamos a denominar como X, que es la dirección de la superficie, que es la misma que la dirección de estiramiento y compresión del resorte. Del otro lado, lo que vamos a tener es simplemente un medio de la masa, pero la masa, ¿qué onda? De 5 kilogramos, y tengo velocidad final, que es la que quiero encontrar, menos velocidad inicial, que es 0, porque parte del reposo, ¿no? Bien. Ahora, si nosotros continuamos nuestro análisis, el peso es masa por gravedad, seno de 20. Este valor es constante, pero este no, porque la fuerza del resorte, acuérdense que es K por X, y la X pues va a quedar aquí dependiendo de X. Después de integrar, vamos a obtener un término cuadrático, ¿no? Y aquí pues, 5 medios, aquí me queda 5 medios de VF al cuadrado, pues menos 0 no me va a afectar mucho, ¿no? Y bien, aquí, antes de pasar a lo siguiente, yo recomiendo aquí también masa por gravedad por seno de 20. La masa del cuerpo es 5 kilogramos, la gravedad es 981 porque estamos en unidades métricas, seno de 20. Y por el otro lado tenemos la K, que es menos 20, y todo esto por X, ¿no? Aquí, por ejemplo, era mucho mejor poner un corchete para que no se pierda con los paréntesis, ¿no? Y ahorita esta parte queda completamente inalterada. Bien. Continuando con la formulación, antes de ya integrar por completo, aquí yo tengo menos 1, aquí yo tengo 0. Y bueno, primero yo propongo que hagamos esta operación. Ya tenemos nuestra calculadora en grados y ponemos 5 por 981. Ay, aquí estoy tapando un poco. Lo voy a poner para acá. 5 por 981 por seno de 20, ¿no? Entonces aquí ponemos 20 por seno y ejecutamos toda la operación y nos va a dar 16.776 menos 20x, siendo esta una función lineal que debe de ser integrada, ¿no? Y del otro lado, 5 medios de VF al cuadrado. A diferencia de los otros problemas que habíamos venido resolviendo, con excepción del primero, aquí ya no tenemos una integral constante. Tenemos una integral que debe de ser evaluada un poquito más, ¿no? Entonces, digo, no es una integral muy complicada tampoco, pero para que vean que a veces pueden salir problemas donde la función o el integrando no es una constante. Ok, no es complicado. La integral de una constante sería esto por x.
Y la integral de esto, pues es una cuadrática, menos 20x al cuadrado dividido entre 2. Y ahora sí, esto lo podemos evaluar de 0 a menos 1. Del otro lado tengo 5 medios de bf al cuadrado. Ahora, lo que podemos hacer es evaluar los límites de integración. No obstante, el primero es 0, así que todo se va. Posteriormente, pues si yo tengo esto, y luego pues esto es 10 por x al cuadrado, aquí está todo lo evaluado en 0, y acá voy a poner lo mismo para evitar que haya confusión con los signos, y todo esto quede evaluado con menos 1, ¿no? Y aquí igual, ya 20 entre 2 pues es 10 por menos 1 al cuadrado, ¿no? Ya, ya con la evaluación de esto. Bien, igual 5 medios de bf al cuadrado. De antemano, sabemos que todo esto se va a hacer 0, y aquí nosotros podemos ir haciéndolo paso a paso. Esto por un menos 1 pues es negativo. Y luego acá yo tengo menos 1 al cuadrado es pues 1 por 10, 10 menos 10. Aquí queda, ¿no? Bien. Ahora, esto menos esto me va a dar menos 26, por menos da más. Y prácticamente nuestra ecuación queda terminada, porque aquí lo único que tenemos que hacer para VF es pasar este 5 medios como 2/5, despejando, y finalmente me quito el cuadrado con la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, a esto, básicamente, esto que obtuvimos, hay que sumarle 10. Luego, ya que tenemos eso, hay que multiplicar por 2, dividir entre 5, y finalmente sacas la raíz cuadrada. Por lo tanto, la velocidad final, ya redondeado 2 decimales, ha de ser 3.27 metros por segundo. Por lo tanto, esta sería la velocidad que lleva el objeto cuando regresa a su posición original. Bien, entonces esta es la forma de abordar el problema con resorte. Utilizamos la ley de Hooke, la ponemos en la ecuación de movimiento, en la parte de la izquierda, y pues ya el resto del proceso es muy similar, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora sí, vienen un par de problemas que son parecidos a lo que ya habíamos hecho, pero pues vale la pena ir arrastrando el lápiz, ¿no? Veamos este, por ejemplo. Problema 4.8. Aquí tenemos dos masas, ¿no? Dice, las dos cajas mostradas se liberan desde el reposo. Sus masas son MA igual a 40 kilogramos y MB igual a 30 kilogramos. El coeficiente de fricción cinética entre la caja A y la superficie inclinada μk es 0.15. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de las cajas cuando se han desplazado 400 milímetros? Bueno, ustedes ya conocen la estrategia, ¿no? Recordemos la ecuación, identificar las fuerzas del movimiento y finalmente pues aquí la trayectoria del movimiento inicial y final, y del otro lado cómo me va a afectar en la energía o en el movimiento, ¿no? Bien, algo que creo que es importante es que a diferencia de lo que hacíamos en la segunda ley donde yo les recomendaba separar los objetos, aquí sí tienes que considerar todo el sistema como uno. Por ejemplo, esta masa, para que no se les olvide, sería una masa total, ¿no? Y la masa total, pues la suma de las dos masas que tienen aquí. MA más MB igual a 70 kilos, ¿no? Bueno, pero no me voy a adelantar. Por lo tanto, igual que como lo hicimos en el 4.7 y en la mayoría de los problemas, vamos a identificar los datos que, como ya dijimos, conocemos las masas. También conocemos la fricción que hay entre A y la superficie, que es 0.15, μk, porque el cuerpo ya está en movimiento. Ustedes se pueden imaginar que por la acción de gravedad del peso B, esto se va a mover en este sentido. Siempre es importante imaginarse cómo se van a mover las cosas. Y finalmente, eh, sabemos que el desplazamiento final, de acuerdo con el problema, va a ser 400 milímetros. Obviamente, para que eso se dé, nosotros debemos de suponer que la polea
no ejerce fricción y que la polea no, no mete efectos de inercia, ¿no? Por lo tanto, la polea aquí solamente tiene un rol, que es cambiar la dirección de la fuerza sin cambiar su magnitud. Ok, las dos cajas se liberan del reposo. Sabemos que la velocidad inicial es 0. Y la posición inicial también es 0 porque va a ser nuestra referencia. La referencia de esta y la referencia de esta. Por lo tanto, esta va a caer 400 milímetros por acción de la gravedad y esta se va a ver jalada naturalmente, ¿no? La fricción no me va a afectar el movimiento, entonces aquí también voy a tener un desplazamiento final de 400 milímetros, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el problema? Pues naturalmente nos pide hallar la velocidad final del sistema, ¿no? Bien, ya tenemos planteado el problema. Yo siempre recomiendo que hagan estos 3 pasos, porque a partir de eso ustedes les puede ayudar a comprender cómo se está moviendo todo. Estos 3 pasos y la peliculita nos va a ayudar precisamente a que ustedes puedan aplicar la ecuación de arriba, ¿no? Entonces, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, no solo de la caja A o de la caja B. Entonces aquí vamos a pasar al diagrama. Este lo vamos a poner acá. Bueno, déjenme ver si... Ok. Necesito alejar un poco esto para que se pueda ver, ¿no? No, y sobre todo para tener espacio y dibujar a gusto. Bueno, entonces aquí vamos a dibujar a gusto. Y bueno, primero pueden ver que para la caja A, esta se encuentra sobre una superficie inclinada. Acuérdense que para cada partícula, eso lo vimos, eso se ve desde estática, ustedes dibujan cada diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, para la caja A, lo que ocurre es que uno tiene un peso. Esa es tal vez la fuerza más fácil de identificar, peso en A. Luego, si la caja se está moviendo hacia abajo, que es lo hacia abajo del plano inclinado, que es prácticamente como aquí viene el movimiento, sabemos que la fricción tiene que ir en el sentido contrario. Y es una fricción cinética, ¿no? Aquí la ponemos. Esta fricción va a estar a un ángulo de 20 grados, que eso nos lo da el diagrama. Sí, también se pudiera poner los datos, ¿no? Θ igual a 20 grados. Y aquí también queda registrado 20 grados, ¿no? Posteriormente, sabemos que el bloque tiene que mantenerse paralelo a la superficie. Lo que me asegura ese paralelismo es la fuerza perpendicular a la superficie, o sea, la fuerza normal. La fuerza normal va a ser perpendicular a la fricción. Aquí entonces tenemos 90 grados y pues por deducción, esto de aquí tendrían que ser 70 grados, ¿no? Pero eso no es lo único que hay. También tenemos el efecto de la cuerda que está jalando hacia abajo del plano inclinado. Esta también va a 20 grados, pero está jalando hacia abajo. De tal manera que aquí tenemos T y aquí tenemos un ángulo de 20 grados. Ese sería el diagrama de cuerpo libre para lo que es la caja A, ¿no? Posteriormente, aquí yo voy a representar con líneas punteadas la trayectoria que sigue el cable. Luego aquí vamos a suponer que hay una polea. Y finalmente ya nos podemos ir bajando un poco, ¿no? Bien. Y acá abajo pues tenemos el cuerpo B que está colgando. Pero el cuerpo B ya no está en contacto con la superficie. Solamente tiene 2 fuerzas. La primera, que es siempre la más directa, el propio peso del cuerpo, pero también lo está sujetando la cuerda, ¿no? Entonces, vean ustedes algo interesante. Uno siempre tiene que ir escribiendo la sumatoria de fuerzas que se va dando a lo largo del movimiento. Las T's internamente se van a cancelar, cuentan como las cargas internas de la cuerda. Directo en la dirección del movimiento, nosotros vamos a tener la fuerza de fricción. Así que, por ejemplo, aquí tenemos la integral de la posición inicial a la posición final. Hagamos la sumatoria de fuerzas en la dirección del movimiento, obviamente, y aquí vamos a poner ds, ¿no?
Ya la parte derecha del integral, ahorita nos enfocamos. Lo importante es empezar a identificar qué fuerzas están actuando en este movimiento. Primero, la fricción que se opone completamente a dicho movimiento, las T's, una que está aquí y otra que se cancela, y finalmente la que está ocasionando gran parte de dicho movimiento, que es el peso en B, ¿no? Este positivo, ojo, porque va a favor del mismo movimiento. Ahora la pregunta es, ok, profe, ya identificamos qué pasa con FK, qué pasa con T, qué pasa con la otra T, que se cancelan, porque hay efecto de acción-reacción, y finalmente el peso del B. La fuerza normal va a quedar fuera, porque es completamente perpendicular a la trayectoria. No así, no así el peso en A. Por lo tanto, para el cuerpo en A, nosotros también podemos enderezar el diagrama, de tal manera que si el movimiento quedase completamente horizontal, aquí nosotros tendríamos, aquí nada más voy a representar el cuerpo A, aquí tendríamos la T, aquí completamente perpendicular la fuerza normal y aquí la fuerza de fricción. Estoy girando esto 20 grados antihorario, de tal manera que el giro se va dando así, ¿no? Todo el diagrama lo vamos a enderezar así. La fuerza de fricción pasa acá, la fuerza normal pasa acá y la fuerza de tensión pasa acá. El peso, por su parte, pues naturalmente va a quedar inclinado, 20 grados con respecto a la vertical. Ok. Pero a mí me interesa conocer la componente del peso, peso A, aquí se me pasó, a la dirección del movimiento, que es opuesta a 20 grados. Como esta también contribuye al movimiento, lo que va a pasar aquí es que voy a tener peso en A y es opuesto seno de 20. ¿Ok? Ahí están todas las fuerzas. Obviamente, como ya dijimos, internamente las T's se van a cancelar, ¿no? Y ahí está. Bien, todas las fuerzas estas son constantes. Los pesos son constantes, el ángulo del plano inclinado es constante y la fricción también. Ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? Del otro lado vamos a tener un medio de la masa por las velocidades al cuadrado. Ok, la masa es total. Aquí tenemos una masa, si no me equivoco, de 40 y aquí tenemos de 30. Por lo tanto, la masa total es de 70 kilogramos. Y del otro lado vamos a tener, ya despuesito, vamos a tener el efecto de las velocidades. La velocidad final es la que yo quiero encontrar. La voy a dejar así. Y a este le voy a restar la velocidad inicial, que es 0. ¿Por qué? Porque esto parte del reposo, ¿no? Muy bien. Bueno, ya aquí nosotros vamos a tener una ecuación un poquito más aterrizada. La posición inicial es 0. La posición final, 400 milímetros. Hay que pasarlo a metros para que todo sea congruente. 0.4, ¿no? Y ahora la pregunta queda, ¿y qué hacemos con la fricción? Bueno, recordar que la fricción es igual a FKN, a FK igual a μK por FN. Y eso lo vamos a expresar acá. Menos μK, que es 0.15, por la fuerza normal. Más el peso de B, que es 30 kilogramos por 9.81, siempre por la gravedad, y el peso de A, que es 40 por 9.81, ay, este 8 no salió tan bonito, por seno de 20, muy importante. Todo esto integrado a lo largo de la distancia, y pues del otro lado fácilmente me va a quedar 70 entre 2, sería 35 VF al cuadrado. Bien, entonces lo que nos hace falta para concluir este problema es, pues, hacerlo encontrar la fuerza normal. Y esta fuerza normal se está dando en el cuerpo donde se está apoyando sobre la superficie, o sea, en el cuerpo A, como pueden ver precisamente acá. Bien, y
Dijimos que un rol de la fuerza normal es mantener el cuerpo siempre a lo largo de la misma distancia, de la misma superficie. Por lo tanto, el movimiento perpendicular el movimiento perpendicular a la dirección de este MOV, pues va a ser cero. Entonces, si el cambio de posición es cero, velocidad es cero y la aceleración también. Entonces, para esta parte, para la fuerza normal, nosotros vamos a tener que aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en y pues esto es cero, como ya lo explicamos. Aquí nada más hay dos fuerzas, la fuerza normal y el peso en A, pero este peso en A ahora es adyacente porque es con la vertical. Ponemos coseno de 20 igual a 0. Entonces la fuerza normal es igual a peso en A, coseno de 20. Y el peso en A es más en A, gravedad coseno de 20. Y este valor es el que nosotros vamos a poner directamente acá. No se ve tan bien esto. Pero ya sabemos que se pone acá, ¿no? Depende también de la masa, por lo tanto es constante. Lo que nosotros encontremos en esta expresión entre corchetes va a ser completamente constante y se va a poder sacar directamente de la integral. A diferencia del problema anterior donde tuvimos que hacer una evaluación de una función no constante, ¿no? Entonces aquí tenemos menos 0.15 más en A. Si no me acuerdo, la masa en A es 40. Si no me equivoco, perdón. Luego 981. Y aquí la diferencia es que es coseno de 20 más 30 por 9.81 más 40 por 9.81 por seno de 20 de S. Y del otro lado vamos a tener 35 VF al cuadrado. De hecho, para que no quede así con doble renglón, esto lo vamos a poner un poquito más para acá y vamos a poner 35 VF al cuadrado. Aunque no lo crean, ya prácticamente tenemos terminado el problema porque hay que evaluar todo esto que está en corchetes, constante, lo sacamos del signo integral y pues por un lado vamos a tener integral de 0 a 0.4 de ds, que esta es muy fácil de evaluar. Y acá afuera quedaría el valor de esta constante. Del otro lado queda 35 VF al cuadrado. Bien, entonces nos vamos a enfocar en la cantidad que está entre corchetes. O sea, vamos a poner menos, bueno, primero necesito borrar esto, 0.15 menos por 40 por 981 por coseno de 20. Esto está en grados, ojo. Y a esto le vamos a agregar 30 por 981. Y a esto le vamos a agregar 40 por 981 por seno de 20. Igual trigonometría. Y todo esto nos va a quedar 373.1983. Básicamente 0.2, ¿no? 373.2 es un buen redondeo. Bien. Ahora, esta integral de aquí es muy sencilla de evaluar. La integral de d es como la integral aquí, es como si hubiera un 1. La integral de 1 es s, y s evaluada de 0.4 a 0 da 0.4, ¿no? Entonces, esto es 373.2 por 0.4 es igual a 35 VF al cuadrado. Bien, entonces aquí, esto parece cubo, ¿no? Hacemos un simple despeje de esta ecuación. Es decir, el valor que obtuvimos aquí lo multiplicamos por 0.4, lo dividimos entre 35 y le sacamos raíz cuadrada. Por lo tanto, la velocidad del sistema sería 2.065 metros por segundo, siendo esta la respuesta definitiva del problema, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos ya va quedando clara la idea de este tipo de problemas. Este problema me gustó porque ya vamos juntando todo lo que hemos visto. Tal vez lo único que faltó fue el resorte, ¿no? Pero tampoco se trata de ir complicando de más las cosas. La idea es que a ustedes les vaya quedando claro el concepto para que cuando tengan que hacer ejercicios por su propia cuenta, no se acuerden tanto de que, mira, este problema se parece a este. Eso es importante. Pero lo más importante es que tengan en mente, miren, aquí estoy aplicando este principio, aquí estoy aplicando este otro,
Los junto de esta manera para que obtenga el resultado. Eso es lo importante. Y bien, vamos a cerrar la sesión de hoy con el ejemplo número 9. Este ejemplo es muy parecido, pero vean ustedes aquí. Tenemos dos cajas. Cada una de las cajas mostradas pesa 50 libras y el contacto de esta con las superficies inclinadas ocasiona un coeficiente de fricción cinética de 0.05. El sistema se suelta desde el reposo. Determine las magnitudes de las velocidades de las cajas cuando éstas se han movido un pie. Bueno, a diferencia del problema anterior, donde era bien evidente hacia dónde se iba a mover porque B es un peso que estaba colgando, aquí ustedes tienen dos cajas sobre dos superficies. Pero la clave está en lo siguiente. Las cajas tienen la misma fricción y las cajas tienen la misma masa. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es el ángulo de inclinación. La caja A está sobre una superficie más empinada. Y mientras más empinada la superficie, mayor la componente vertical del peso. Por lo tanto, es la componente vertical de ese peso lo que nos va a ayudar a determinar hacia dónde se va a mover el sistema, sobre todo sabiendo que este sistema parte del reposo, ¿no? Entonces, digamos que un paso cero para este tipo de problemas es visualizar, en esta unidad, es visualizar el sistema e imaginarse hacia dónde se va a mover. Entonces, a partir de esto podemos empezar a identificar los datos. Primero, sabemos que la caja A, aquí no están etiquetadas, pero aquí vamos a ponerle los nombres de una vez para ayudarnos. A esta le vamos a llamar caja A y a esta le vamos a llamar caja B. Por lo que la caja A, lo que respecta a la caja A, tiene un peso de 50 libras. Me equivoqué aquí del color. La caja B también va a tener un peso de 50 libras. Y luego aquí el coeficiente de fricción es de 0.05 para ambas superficies. El ángulo de A es 45 grados y el ángulo de B es 30. El sistema se suelta del reposo, todo se mueve a la misma velocidad. Por lo tanto, velocidad inicial es 0. También sabemos que la posición inicial es 0 porque están en la referencia y lo que me interesa es qué pasa cuando éstas se han movido un pie, ¿no? Esto está en sistema inglés. Así que aquí lo que va a pasar es que aquí tenemos la referencia de B, aquí tenemos la referencia de A. Obviamente lo que va a pasar es que como las dos tienen el mismo peso, las dos tienen la misma fricción, pero este tiene un ángulo más empinado. Así que yo casi puedo asegurarles que el movimiento va a ocurrir así. Y esta pues va a subir el plano. De tal manera que todo el movimiento se va dando así, ¿no? Bien, todo el sistema se va a mover igual. Podemos importarnos las suposiciones que ya traíamos de la polea previamente establecidas, ¿no? Que suelen ser dos. La primera, que la polea no ocasiona fricción en la cuerda. No hay fricción más bien, lo correcto es decir que no hay fricción entre la cuerda y la polea, ¿no? Y la segunda es que no hay efectos de inercia por parte de la polea. Bien. Y pues es otro problema donde nos piden las velocidades, ¿no? Así que aquí vamos a poner a hallar. Vamos a hallar. Y aquí vamos a poner velocidades, ¿no? Muy bien. Se me fue. Básicamente VF, ¿no? Ok, igual. Diagramito de cuerpo libre, tal y como lo hicimos previamente. Aquí el reto es que ambos cuerpos están inclinados. Es la primera vez en todo el curso que
estamos manejando cuerpos inclinados, ¿no? Así que aquí vamos a dibujar el cuerpo individual para A. Voy a hacer esto. Entonces aquí, primero, sabemos que A tiene un peso hacia abajo. Entonces tal vez la fuerza más fácil de identificar. Ya conocemos el valor, 50 libras, ¿no? Después, tenemos el movimiento para abajo, ¿no? Ok, el movimiento es para abajo. Tenemos la fuerza normal que tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces, fuerza normal para A. Y aquí nosotros vamos a poner el ángulo que debe de ser de 45, porque el complemento de 90, de 45 es 45. Luego, aquí viene algo interesante. El movimiento se da hacia abajo del plano. Por lo tanto, la fricción tiene que ser opuesta al movimiento, de tal manera que la fricción va hacia acá. Pero también paralelo al mismo plano tenemos la cuerda. La cuerda también tendría que ir en este sentido y la tensión va así, ¿no? Entonces se suman estas dos y sabemos que estas tienen que ser de 40, de 45. La fricción, pues es para el cuerpo A. Si bien es cierto que la fricción depende, bueno, sí va a ser diferente porque la inclinación de los planos es también diferente, ¿no? Entonces aquí vamos a conectarlo y vamos a dibujar un segundo diagrama, que en este caso el segundo diagrama viene para B, pero B, obviamente, va a tener una orientación completamente distinta y pues veamos, enfoquémonos ahora en B. B, como en A, va a tener un peso también de 50. La diferencia es, pues, la inclinación del plano. La fuerza normal es perpendicular a esta superficie, así que aquí vamos a poner una fuerza normal para B. Bueno, luego vemos aquí que el movimiento va a ser para arriba. Ok, importante aquí entender cómo se está moviendo el bloque en B. Junto con el movimiento, aquí vamos a tener la tensión del cable. Por lo tanto, voy a poner la tensión del cable, T. No más que esta T va a una orientación de 30 grados, porque es paralela a la superficie. La fuerza normal, al ser perpendicular, esta tiene que ir a 60, por supuesto. Sobre todo porque si la cuerda es paralela a la superficie y la normal es perpendicular, sabemos que T y la fuerza normal correspondiente deben de formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Finalmente, la fricción. ¿Qué hay de la fricción? Como el movimiento es para arriba, la fricción tiene que ir para abajo, paralela al mismo plano. Por lo tanto, aquí vamos a poner fricción en B. Y esta fricción en B tiene que ser 30 grados. Bien, ahí están los dos diagramas conectados entre sí. Y aquí lo importante es siempre irnos en la dirección del movimiento, ¿no? Es decir, no importando tanto la orientación, sino que el movimiento que vamos a tomar es básicamente este de acá, ¿no? Prefiero utilizar ahí está, marcador, ¿no? Así que la dirección del movimiento va a ser prácticamente esta. Entonces, todo lo que esté perpendicular al movimiento se cancela, ¿no? O sea, FNA y lo que es FNA y FNB se pueden ignorar para lo que es la ecuación. Pero el peso no es completamente perpendicular, ojo con ello. Y para eso lo que podemos ir haciendo es girar los diagramas, aquí tienen que ser ambos, para que podamos ver cómo tomar esa dirección. Entonces, nos vamos para abajo y vamos a reorientar ambos diagramas. Aquí sí está esa cuestión. Por un lado, tenemos la fricción en el cuerpo A y tenemos la tensión del cable. Estamos girando aquí 45 grados. Aquí tendría que ser horario. De tal manera que la fuerza normal quedaría completamente perpendicular, también girada 45 grados horario.
Si está 45 grados más 45, ya queda 90. Y acá tenemos 45. Y los 45 ya queda 0, ¿no? Igual, obviamente, eso va a implicar que si esta se viene para acá y esta se viene para acá, pues WA va a estar formando un ángulo de 45 grados. No, son 50 libras para acá, ¿no? Y ahí lo tenemos, 45 grados. Bien, el movimiento, desde luego, tiene que ir en este sentido, porque va cayendo este cuerpo. Ahora, para este otro, igual el movimiento tiene que seguir yendo horizontal, pero ahora la rotación va a tener que ser 30 grados antihorario para que este también quede enderezado, ¿no? 30 grados antihorario. Y pues sabemos que la T va a estar así, la fricción queda así. Obviamente aquí vamos a poner, ya para que quede simplificado, aquí está la conexión entre ambos diagramas y la fuerza normal que queda también completamente fuera de lo que es el movimiento, ¿no? Fn sub P. Y aquí el peso, el peso B, eh, el peso B, lo giras y va a quedar, en este caso, aquí lo que hicimos fue un giro de 30 grados, un giro de 30 grados horario, por lo tanto, W va a quedar 50 grados, 50 libras y con un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Este peso se va a oponer al movimiento, como ya se dieron cuenta. Y finalmente, aquí lo que sigue para facilitarnos es, ya de una vez podemos darle matarile a las tensiones de los cables. Con estos diagramas ya estamos en posición de empezar a escribir la ecuación de movimiento a través del principio de energía. Entonces aquí tenemos nuestra integral de desplazamiento desde la posición inicial hasta la posición final. Sumatoria de movimiento, pues todo en el sentido del movimiento. Me va a quedar WA. Aquí tenemos 45 grados, coseno de 45. La fricción que va en contra del movimiento. Del otro lado, pues obviamente lo que serían las fuerzas normales no entran. Las tensiones se cancelan. Las dos fricciones pues se oponen al mismo movimiento. Y por su parte también la componente del peso en B opuesta a 30 grados. Por lo tanto, aquí vamos a poner seno de 30 grados, ¿no? Y ahí está, pues, la ecuación de movimiento como tal, ¿no? Del otro lado voy a tener un medio de la masa total. Y aquí tengo velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Bien, la masa total se puede calcular de una vez. Pues son los dos pesos de A y de B divididos entre la gravedad. Como este sistema inglés, esto va a 32.2 y la suma de los dos pesos es 100 libras entre 32.2 pies por segundo al cuadrado. Y pues la masa me va a dar en slugs 100 entre 32.2, 3.11 aproximadamente slugs, ¿no? Esto es lo que ya iría, ay, no tan chueco. Esto es lo que ya iría acá. Tengo entendido que parte del reposo, ¿no? Sí, parte del reposo. Por lo tanto, este aquí es igual a 0 y la velocidad final es la que yo quiero encontrar. El desplazamiento del sistema es un pie a partir de la referencia. Por lo tanto, también ya podemos empezar a sustituir lo que tenemos en esta integral, ¿no? O sea, desde la referencia hasta un pie, es congruente con las unidades, vamos a tener peso en A, que es 50, coseno de 45, menos la fricción. Ojo, la fricción, el coeficiente de fricción, si no me equivoco, era 0.05. Por la fuerza normal en A, menos 0.05, fuerza normal en B, menos el peso de B, que también es 50, por seno de 30. Del otro lado ya puedo ir poniendo un medio de la masa, que era 3.11,
por la velocidad final al cuadrado, que es la que yo quiero encontrar, ¿no? Obviamente, tal y como lo hicimos previamente, tenemos que encontrar las fuerzas normales y se hace también a partir del equilibrio vertical. Entonces aquí, antes de continuar, hay que hacer esos análisis verticales, ¿no? Así que aquí lo ponemos de la siguiente manera. Voy a usar color azul que no lo he usado tanto, pero para las fuerzas normales, pues como ambos están en el plano inclinado, no hay movimientos en la dirección perpendicular al plano inclinado, por lo que para ambos cuerpos, la sumatoria de fuerzas en la dirección perpendicular va a tener que ser igual a 0. Y aquí tenemos fuerza normal en A, que es la que está acá, se equilibra con la componente vertical de esta, que sería menos WA por seno de 45 igual a 0, ¿no? Eso quiere decir que la fuerza normal en A va a tener que ser igual simplemente a peso en A, que es 50 por seno de 45. Y esta se va a introducir acá. Esto sería para el cuerpo en A. Para el cuerpo en B, que también hay que aplicar una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues positivo para arriba, nosotros vemos que está, por un lado, la fuerza normal en B, que es esta que está acá, y tengo que equilibrarlo con la componente vertical. FNB menos el peso de B, componente vertical, pues es adyacente, o sea, coseno de 30. Esto es igual a 0. Y FNB, pues va a tener que ser igual al peso de B por el coseno de 30. Y este se pone acá. Todo depende de los pesos, que son constantes. Por lo tanto, toda la cantidad que tenemos aquí adentro termina siendo positiva, ¿no? Perdón, constante. Entonces podemos sacarla del integral. Ahora, regresando a la integral, vamos a tener lo siguiente. 0 a 1, 50 coseno de 45 menos 0.05 por FNA, que es 50 seno de 45, menos 0.05 por FNB, que es 50 coseno de 30, menos 50 seno de 50, vale, es un 6, seno de 30. Y pues todo esto lo puedo manejar mejor como un corchete. Todo esto es lo que va dentro de la integral, ¿no? Y del otro lado, pues voy a tener un medio de 3.11 por VF al cuadrado. Bien. Ahora, tal y como lo hemos hecho previamente, vamos a evaluar primero todo ese número, lo vamos a sacar y finalmente ya vamos a estar listos para resolver la ecuación, ¿no? Entonces, vamos de 0 a 1 y ahora sí, vamos a blanquear esto y vamos a ejecutar la operación, que sería 50 por coseno de 45 en grados, obviamente. Aquí está, ¿no? Uy, no sé si me vaya a dar chance de coseno. Ahí está, ¿no? Luego, menos 0.05 por 50 por 45 sería seno, ¿no? Bien, ahí está lo menos 0.05 por 50 por coseno de 30. Y finalmente, menos 50 por seno de 30, ¿no? Todo esto, al final, nos va a dar un resultado de 6.4225, ¿no? Y aquí queda el de ese solito. Y aquí queda un medio de 3.11 por VF al cuadrado, ¿no? Ahí. Bien. Voy a borrar ese rayón que está aquí. No voy a generar confusión. Y todo eso es constante. Todo se puede sacar acá. Y me queda esta integral de muy sencilla evaluación. Esto es prácticamente 1. Y bien, de una vez ya podemos dividir 3.11
entre 2, que es 1.555, VF al cuadrado, ¿no? Finalmente esto lo pasamos dividiendo y sacamos raíz cuadrada y san se acabó. O sea, VF es igual a 6.4225 entre 1.555, raíz cuadrada, y esto nos va a dar lo que sería la velocidad final, ¿no? Esto entre esto y raíz cuadrada 2.033 pies por segundo, siendo esta la velocidad requerida por el problema, ¿no?